tardes a todos. Buenas tardes, Sergio, Santiago. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Gracias a IDEA por la convocación, Mariela. Bueno, como todos saben, estamos atravesando tiempos muy complejos y las compañías lo que tratan de hacer en estos contextos es reorganizarse, tratar de enfocarse en aquellos activos que son estratégicos, desinvertir en aquellos que no lo son, y también aparecen nuevos actores con posibilidades de invertir. Así que un poco esta primera pregunta para vos, Sergio, es qué tipo de transacciones estás viendo en el mercado, cuáles son las últimas tendencias que hay en materia de reorganizaciones. Mira, lo que estamos viendo es una disrupción total de los modelos de negocio. Lo que estamos notando es, en general, que las compañías están intentando, por supuesto, maximizar rentabilidad y, por supuesto, generar más negocio y sobre todo, generar el salto tecnológico. Hoy las compañías están en un momento de revolución. No hay compañía que no esté revisando su modelo de negocio. Y lo está revisando porque la demanda le está exigiendo nuevas tecnologías. Hoy todo el mundo quiere comprar a través de una app, quiere ver, digamos, no quiere ir al banco, quiere usar la app del banco, con lo cual el salto tecnológico es fundamental. Y esto es un movimiento subterráneo que no sale en los diarios, pero existe. Son las placas tectónicas de la actividad económica se están moviendo. Y al punto tal que, como decían en el panel anterior, la OCDE tomó puntos en el asunto, porque empezó hasta a modificar, digamos, cuestiones fundamentales de la tributación que gobernaron la vida económica en los últimos 100 años. Hoy el criterio de la fuente en algunos puntos se está tirando por la borda justamente para atacar la economía digital. Y la OCDE lo tiene dicho ya, en 10 años toda la economía va a ser digital. Con lo cual, si en 10 años la economía va a ser digital, los modelos de negocio se tienen que ayornar, se tienen que reestructurar. Y la pregunta que cabe ahora es ¿quién financia este chiste? ¿Quién financia este salto digital? Y la forma de financiar el salto digital para algunas compañías, tanto nacionales como multinacionales, es la transferencia de activos no estratégicos, o líneas de negocio, si se quiere, no core, no principales. Y con esa transferencia de líneas de negocio permitimos hacerlos de capital para financiar el salto tecnológico. O, lo que es lo mismo, transferir una línea de negocios para tomar un socio que me ayude a gestionar mejor mi línea de negocio que no es principal. Hoy yo estoy trabajando en 3 clientes con escisiones prácticamente, y en todas con esta dinámica, ¿no? O sea, o me hago de capital para financiar mi operación principal, o genero algún tipo de socio como para que ese socio me aporte capital y con eso tengo una mejor rentabilidad de mi negocio o escalabilidad del negocio. Con lo cual, lo que estamos generando, lo que estamos viendo en el mercado hoy en día son varias transacciones, pero las 3 más comunes son la transferencia de la línea de negocios de real estate o inmobiliaria, la separación respecto de la de operación o retail. Ese es un clásico que le permite a la operación de retail hacerse de fondos como para, de vuelta, financiar en la venta online, por ejemplo. Otra cuestión que estamos viendo también es en 2 líneas de negocios en una misma entidad legal, aquella que es menos rentable, bueno, sacarla, buscar el socio y de alguna manera generar mejor rentabilidad. Y las más sofisticadas que estamos viendo es también la posibilidad de deslocalizar geográficamente las funciones. Hoy los modelos de negocio y la tecnología justamente permite que yo deslocalice geográficamente algunas funciones, riesgos y activos y los lleve a otro país. Y justamente si yo tuviera que hacer, y ahora vamos a las reorganizaciones, si yo tuviera que hacer cualquiera de estas transferencias en formato grabado, el impuesto argentino hoy te lo hace inviable. Hoy, si yo tengo que transferir una línea de negocios con planta, personal, equipo, llave de negocio a valor de mercado, solamente con el 35% del impuesto a las ganancias, que encima lo tengo que pagar sobre un costo fiscal devaluado porque no me permiten actualizar el costo o la base fiscal, más
todos los impuestos indirectos, más la llave de negocio que no es amortizable para el comprador, y como decía, todos los impuestos indirectos, sobre todo el IVA, que en un escenario grabado al que compra lo obliga a monetizarlo de acá a varios meses o años tal vez, tampoco actualizable, con lo cual la única herramienta que tiene Argentina hoy que permite este tipo de transferencias y que nos permite subirnos a la ola de estos carve-outs es la escisión. Por eso yo en los últimos 5 años he hecho más escisiones que en los últimos 30. Cuando empecé en el estudio nos fusionábamos todos, ahora se escinden todos. Y capaz que dentro de 30 años se volverán a fusionar. Estos son megatendencias que permiten esto. Pero digamos que esta audiencia conoce el Instituto de la Escisión, no le voy a decir nada nuevo, pero sí quería traer a colación una estructura que bendijo el fisco hace muy poquito, que me parece interesante para hacer notar que Argentina se ha subido a esta ola, o tiene herramientas para subirse a esta ola de separaciones, que es motivo de una consulta vinculante que hace poquito sacó el fisco y lo respondió afirmativamente, en un contribuyente que lo que preguntó es que tenía un comprador que quería comprar ni más ni menos que el 90% del paquete accionario de una compañía que tenía 2 líneas de negocio, la venta minorista y mayorista de golosinas y cigarrillos y la actividad de real estate, de inmobiliaria. Los accionistas fundadores querían quedarse con la actividad inmobiliaria y los nuevos con la actividad de distribución. Entonces, compraron antes el vehículo, el 90%, que era más o menos la proporción del negocio de distribución, y después hicieron la escisión. Y se llevaron los accionistas anteriores el negocio de real estate y los accionistas nuevos el negocio de distribución. Esta partición de accionistas lo tiene la ley hace muchísimos años. Lo novedoso de esta consulta es que ahora permite que en el extremo, un día antes de la escisión, se pueda, digamos, vender el paquete accionario y separar los negocios. Eso algunos lo han hecho antes, es verdad, pero nunca teníamos la bendición del fisco como para escindir negocios que de otra manera, lamentablemente, el factor fiscal argentino te los hace inviables. Hoy estamos hablando del 35% de vender los activos versus, en este caso, el 15% de impuesto a la ganancia de capital por vender las acciones solamente. Te olvidás del impuesto indirecto, te olvidás de cualquier llave de negocio que no pueda amortizar, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que con esta legislación, incluso con sus errores y sus rigideces, podemos subirnos a esta ola global que yo estoy viendo de carve-outs, como le llaman ahora, de activos, y poder, por lo menos, no generar una tributación inaccesible y que hace claramente no poder hacerlo, ¿no? Bien, muy claro. O sea que ves más una tendencia a escisiones y no a fusiones, que era lo que comúnmente había. El mercado va hacia eso. Santiago, en cuanto a la jurisprudencia, ¿qué novedades jurisprudenciales, cómo viene acompañando, ¿no?, la jurisprudencia a estos procesos? Bueno, digamos, en materia jurisprudencial, yo voy y por la limitación que tenemos de tiempo, la idea fue simplemente compartir, quizás los conocen, tres precedentes bastante recientes de la Corte, uno del año 2021, uno del 2022 y otro del 2023, en materia de reorganizaciones, pero que los tres me parece que tienen una particularidad que es una intención que yo veo bastante manifiesta en la Corte de promover la seguridad jurídica en este tipo de procesos por el método de interpretación que está siguiendo y que es un método de interpretación textualista. Ustedes saben que en materia de interpretación jurídica, digamos, hay 2 grandes escuelas o 2 grandes métodos, ¿no? El método textualista o literal y el método de la finalidad o teleológico. La jurisprudencia de la Corte tiene de los dos y tiene, no sé, uno puede agarrar la biblioteca
la mitad de la biblioteca dice que hay que ver la intención del legislador y la realidad económica, y la otra mitad dice, no, veamos lo que dice la ley. Y eso también dentro de la jurisprudencia de la Corte. Pero en estos 3 fallos, la Corte se inclina para, de alguna manera, poner un freno a ciertas posiciones del fisco contrarias a algunas reorganizaciones. Atender estrictamente lo que dice la ley y cuáles son los requisitos que están en la ley, más allá de todas de las cuestiones extralegales de la finalidad o de, digamos, o requisitos que se han establecido mediante resolución general de AFIP y que no están estrictamente en la ley. Entonces ese es un poco lo que uno vio en estos 3 precedentes, que me parece que son interesantes porque están, y ahora los vamos a ver y vamos a explicar, digamos, un poco cada uno, pero digamos, me parece que lo interesante es la tendencia que uno está viendo, que es esta tendencia bastante clara de la Corte de seguir un criterio textualista, de seguir que mientras la reorganización cumpla con los requisitos que están en la ley, no es necesario indagar más o ir más allá de cuáles han sido las intenciones o cuáles han sido cuál ha sido el propósito, si se quiere, de negocios de las partes. Y esto se relaciona bastante con el tipo de estructura que comentaba Sergio recién, ¿no? Porque precisamente yo particularmente he hecho ese tipo de operaciones en el pasado y siempre tenías la duda de, bueno, el riesgo de recalificación, porque te podrían decir, bueno, esto en realidad la intención de las partes era transferir un negocio, no hacer una venta de acciones, que tiene un tratamiento, digamos, distinto, ¿no? Porque, bueno, se vendían las acciones e inmediatamente se escindía y vos te quedabas con, cada parte se quedaba con el negocio que le interesaba. Entonces siempre, si bien realmente nunca ha sido objetado por la AFIP, por lo menos en mi conocimiento, siempre estaba como rondando ese riesgo, que me parece que, bueno, es bueno este precedente que trae Sergio, porque me parece que es una estructura muy, muy interesante y que permite precisamente estructurar y planificar adquisiciones de negocios en compañías que tienen, bueno, varias líneas de negocios, ¿no? Y que es bastante común. O no sé, yo particularmente lo he visto en el pasado, no sé, una empresa que tenía muchos campos y a uno le interesaba uno de los campos y explotar ese campo y al otro. Entonces, la verdad es que la ley nunca lo prohibió y si uno mira los requisitos, lo único que restringe la ley, digamos, la ley sí vio alguna planificación que sí buscó de alguna manera disuadir en la compra de compañías, por ejemplo, para el uso de quebrantos. Y en ese caso sí exige que hacia atrás estén los mismos accionistas, por lo menos el 80%. Pero entonces sí vio el problema y sí le dio una limitante a eso. Pero no había limitado jamás que vos puedas comprar una compañía y después escindir. O sea, eso nunca estuvo prohibido. Entonces me parece que, bueno, ahora está admitido, o por lo menos el fisco lo analizó y dijo, sí, esto se puede hacer. Y me parece que si esto lo entroncamos con esta jurisprudencia de la Corte, más todavía la Corte hubiera resuelto eso, porque justamente, como se ven estos precedentes, de lo que se trata es de ver cuáles son los requisitos. Y si yo cumplo los requisitos, estoy adentro. Se los comento, no sé para qué. Bueno, acá el primero que menciono es el último, digamos, cronológicamente que salió, que es este fallo de don Marcelino. Es interesante el fallo porque me parece que es de los más, donde más se refleja este criterio textualista. Acá la AFIP había rechazado una fusión porque consideró que no se cumplía el requisito de empresa en marcha porque la sociedad absorbida no tenía facturación ni generaba ingresos en los últimos 18 meses, ¿no? No tenía actividad económica productiva.
Entonces, ¿qué hace la Corte? Analiza cuáles son los requisitos que están en el artículo 105, que actualmente es el 172, si no me equivoco. Y entonces, bueno, el requisito de empresa en marcha está en el inciso 1 y dice que se entiende por empresa en marcha cuando realiza las actividades objeto de la empresa. O bien que haya cesado totalmente las actividades, pero dentro de los últimos 18 meses. Entonces, de lo que se trata es de interpretar qué quiso decir el legislador con, o el reglamentador en este caso, porque es el decreto reglamentario, con actividades objeto de la empresa. Evidentemente la posición de la FIP es, eso requiere necesariamente que haya generación de ingresos, que haya una facturación y que se generen ingresos producto de esas actividades. Acá estaba fuera de discusión que la empresa, si bien en ese momento no estaba generando ingresos, sí realizaba actividades propias, que eran, bueno, básicamente actas de... había asambleas, había reuniones de directorio, había pagos de impuestos, algunas declaraciones juradas, no otras, pero digamos, no había generación de ingresos, estaba fuera de discusión que no había generación de ingresos y para la Cámara está fuera de discusión que la compañía tampoco estaba totalmente inactiva. Los accionistas se reunían, el directorio se reunía. Entonces, bueno, lo que dice la Corte acá es, la verdad que el requisito de que tenga que haber una actividad productiva de comercialización de bienes y servicios está en el apartado siguiente, el apartado 2, que habla de continuación de actividades por 2 años. Pero cuando uno va al inciso primero, el que se refiere concretamente al requisito de empresa en marcha, lo único que dice es que se entiende que una empresa está en marcha cuando realiza las actividades objeto de la empresa. Entonces, digamos, extrapolar el principio del inciso segundo, que requería sí que haya una actividad de producción o de comercialización de bienes y servicios, al inciso primero que no lo prevé, es una interpretación que está haciendo decir a la ley algo que la ley no dice. Lo que la ley, bueno, en este caso el decreto reglamentario, lo que dice es que tiene que realizar actividades objeto de la empresa. La sociedad tenía alguna actividad, si bien no una actividad generadora de ingresos, pero en ningún lado se exige que esa actividad sea generadora de ingresos. Entonces, con ese criterio, y la Corte hace otro razonamiento incluso, dice, si una empresa está en marcha cuando haya cesado totalmente su actividad, totalmente, quiere decir la generadora de ingresos o la no generadora de ingresos, en los últimos 18 meses, bueno, tanto más la tenés que considerar en marcha una que no está totalmente inactiva, más allá de que no genere ingresos. Entonces, este es un poco el criterio. Fíjense, hace una interpretación de ese inciso, del inciso primero, y analiza qué quiere decir actividades objeto de la empresa. Y la verdad que si uno lo analiza, no necesariamente implica que eso deba generar ingresos. Incluso la Corte dice, fíjense que caeríamos en la incoherencia de decir que una empresa recién constituida, que todavía no genera ingresos, porque está en etapa digamos, preparatoria, entonces no es una empresa en marcha. O sea que evidentemente el requisito que está exigiendo la FIP de que para que una empresa sea considerada en marcha debe generar ingresos, no es un requisito que está previsto en la norma y por lo tanto no puede ser utilizado para descalificar una reorganización. Después, cuando hable de los 3 casos, les voy a comentar también lo que dijo el voto de la minoría, porque es muy interesante muy brevemente, si esa minoría pasa a conformar una mayoría. Ustedes saben que hoy tenemos una corte muy común, de 4 jueces nomás, con lo cual no es tampoco tan extraño que esas mayorías cambien. Bueno, este caso Rina-Iberia va en la misma línea, si bien por supuesto los hechos eran muy diferentes. Acá la reorganización se rechazó porque esta era había sido una transferencia del Fondo de Comercio de una sucursal a otra y no hicieron el procedimiento de transferencia de Fondo de Comercio de la Ley 11.867, por lo tanto tampoco las publicaciones que exige esa ley, y entonces la FIP le rechaza la reorganización por eso, porque dice no cumplió uno de los requisitos que está en la Resolución General 2513, que es cumplir con la publicidad, los requisitos de publicidad previstos en la Ley 19.550, y agregó la FIP,
11.867, que es la de transferencia de fondo de comercio. Bueno, ¿qué hace la Corte? Nuevamente, va a la ley, va al decreto reglamentario, y si ustedes observan que ni en la ley ni en el decreto reglamentario se exige que se cumpla la publicidad de la ley 11.867. El decreto reglamentario solamente dice que se cumplan los requisitos de publicidad previstos en la ley de sociedades, en la ley 19.550, que solamente están previstos para los casos de decisión y fusión, no para la transferencia de fondo de comercio. Entonces, nuevamente dice, este requisito establecido reglamentariamente, al no estar ni en la ley ni en el decreto reglamentario, no es válido y la reorganización no puede ser rechazada por esta causa, ¿no? Muy estricto, todo es muy estricto. Mira exactamente lo que dice la ley, mira exactamente lo que dice el decreto reglamentario y si mientras uno esté dentro de ese marco, digamos, hasta textual, la reorganización es válida. Y el último, que es el primero que salió y que quizás es el más interesante, porque este sí es un tema que siempre todos los que nos dedicamos a esto tenemos ahí rondando y seguiremos teniendo en la cabeza, porque más allá de este fallo, creo que bueno, siempre es importante hacer ese análisis, que es el tema de si la reorganización tiene un propósito de negocio, un propósito dirigido a promover la eficiencia de las estructuras de negocios y de las sociedades. Este era un caso, si lo leen, es muy interesante. Si lo leen, lo van a tener que leer un par de veces para entender los hechos, porque son bastante enrevesados, pero básicamente había dos empresas, una inversora El Huerto y otra Turismo 2. Inversora El Huerto le cede el fondo de comercio a Turismo 2 por un precio, un precio de 6 millones de pesos. Luego, lo que hace es los accionistas de Inversora El Huerto votan una reducción de capital. Entonces Inversora El Huerto reduce su capital más o menos por ese mismo monto y le paga esa reducción de capital con el crédito que tiene por la transferencia de fondo de comercio con Turismo 2, que es el que adquirió el fondo de comercio. Y luego los accionistas, que eran los mismos accionistas de las dos compañías, aportaron ese crédito, aportaron como aporte irrevocable ese crédito en Turismo 2 y por lo tanto, bueno, ya nunca se pagó ese precio y al final del día los que tienen un incremento patrimonial no es Inversora El Huerto, sino los accionistas de Turismo 2. Entonces lo que dice la Cámara para rechazar la reorganización es, con todo este entramado jurídico, acá los únicos que se beneficiaron son los accionistas. O sea, vos hiciste toda esta reorganización para provocar un incremento patrimonial de los accionistas. Y la Corte, me parece que con buen criterio, dice, no hay ninguno de los requisitos en la ley que diga que las sociedades se tienen que reorganizar con el propósito exclusivo de promover la eficiencia de la organización empresarial de la que se trata. O sea, fíjense que esto que siempre nosotros nos preocupamos, y quizá nos preocupamos porque tenemos el vicio profesional como tributaristas de pensar en la realidad económica, ¿no? y decir, bueno, si yo hago una reorganización que no tiene un propósito de negocio, me la van a tirar abajo. Bueno, acá la Corte dice, bueno, pero ese requisito ¿dónde está? No está en ningún lado. Entonces, se cumplieron los requisitos de la transferencia de fondo de comercio en el marco de la reorganización, del régimen de reorganización de impuestos. Sí, bueno, listo, entonces se tiene que aceptar. Así que tenemos, digamos, y acá está, si se quiere, lo importante, que es cuál es la doctrina, cuál es el método que sigue la Corte en estos tres casos. Bueno, el método literal, ¿no? Voy y leo lo que dice la ley. No me importa tanto la intención, no me importa tanto la finalidad, ni de las partes, ni eventualmente del legislador. Acá estoy leyendo lo que dice la ley. Yo no puedo ir más allá de la letra de la ley. Y bueno, ahí tenemos entonces que yo creo que esta es una tendencia que
me parece que se está consolidando la jurisprudencia de la Corte, por lo menos en materia de reorganizaciones, y que creo que, si uno trata de ver el vaso medio lleno, promueve de alguna manera la seguridad jurídica, porque mientras uno esté dentro de los términos de los requisitos que exige la ley, bueno, la verdad que el proceso debería ser reconocido. Les comentaba rápidamente lo que dice la minoría. La minoría es todavía más extrema, siguiendo el dictamen de la Procuración General, ¿no? La Procuración dice directamente: este procedimiento que sigue la AFIP de rechazar las reorganizaciones es nulo. Es totalmente nulo, todo es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque tiene que hacer una determinación de oficio. No existe el procedimiento de le rechazo la reorganización, le saco porque directamente son esos actos administrativos que son virtuales, ¿no? Que te mandan ahí, está rechazada, no sabes ni por qué. Todo ese procedimiento no está previsto en ningún lado. Sí hay un procedimiento reglado, que es cuando el fisco entiende que los impuestos no se declararon correctamente, en este caso por una reorganización que el fisco le desconoce sus efectos, bueno, tiene que hacer una determinación de oficio y seguirse los pasos, bueno, y todas las instancias y recursos que hay. Este es el criterio el criterio de la Procuración en todos los tres casos, y el criterio del juez Rosati también. Pero bueno, como vemos, ha quedado minoritario por ahora, pero no sabemos a futuro. Yo creo que la AFIP debería tomar en cuenta esto, debería empezar, si quiere cuestionar organizaciones, a hacerlo mediante el procedimiento de determinación de oficio y no con este procedimiento medio sui generis del acto de rechazo. Pero bueno, esto era un poco lo que les quería traer como tendencias que nosotros vemos en materia jurisprudencial. Muy claro, Santiago. Nos queda poco tiempo, vamos a tratar de ser breves. Tenemos algunas preguntas, una del auditorio y dos que tenía yo, que tengo. Una es cómo se elige la fecha de la reorganización y qué aspectos hay que tener en cuenta para fijarla y con qué nos vamos a encontrar el día después. Mira, ahí tenés un tema. La fecha de reorganización es uno de los hitos fundamentales. A partir de la fecha de reorganización se comienzan a cumplir los requisitos hacia adelante, hacia atrás, con lo cual la fecha de reorganización es el hito fundamental en una reorganización. Históricamente, ustedes habrán visto que hace años se permitió, se pretendía hacer una reorganización con un balance anterior y después, con efectos retroactivos, yo decía que me había fusionado, por supuesto, en el compromiso previo, con 3 meses de anticipación. Y esto traía una serie de inconvenientes, todos lo sabemos. ¿Cómo probar la fecha de reorganización el 1 de enero cuando yo el 30 de marzo recién estoy haciendo el compromiso previo, no tengo actividades o hechos para probar la verdad, la actividad conjunta de la continuadora con la predecesora, etcétera, etcétera? Con lo cual, hoy en día, para evitar esos periodos de incertidumbre, lo que se está generando es la posibilidad de hacer la fecha de reorganización, ponerla hacia adelante. O sea, yo uso el balance al 31 de diciembre del año anterior, para poner un ejemplo. El 30 de marzo, por supuesto, hago el compromiso previo, que es la limitación que me pone la Ley de Sociedades Comerciales, pero en ese compromiso previo digo, me voy a reorganizar el 1 de julio. Nada me impide hacer de esa manera la reorganización, y eso me permite probar mejor y tener los sistemas, digamos, dispuestos para hacer esa reorganización, poder facturar el día 1 de la reorganización, transferir el personal cuando corresponde, avisar a los acreedores y a los clientes. Entonces, el 1 de julio, con un balance del 31 de diciembre, yo puedo generar un menor estado de incertidumbre y cuando tengo la fecha de reorganización ya puedo probarla a todos los efectos, ¿no? Con lo cual es como un desacople, si se quiere, entre la cuestión societaria, que va por un lado, y la cuestión fiscal, ¿no? Por supuesto tendría que hacer un balance conlleva toda la cuestión operativa del balance efectos de fiscales, juradas intermedias. Pero más allá del balance de efectos fiscales, creo que lo ganás en certidumbre, lo ganás en tranquilidad, lo ganás en prueba, que al final del día me parece que es lo más importante, ¿no? Justamente por lo que dice Santiago. El fisco viene y te dice, te cayó la organización porque no pudiste probar
la continuidad de actividades. Es un buen recaudo. Hablamos mucho en materia nacional y nos queda, por otro lado, la parte provincial, ¿no? Ya tuvimos un panel que nos muestra la situación de los saldos a favor. Todos sabemos que hoy recaudan más los fiscos provinciales vía retenciones, percepciones y saldos a favor que quedan exteriorizados que en el impuesto propiamente dicho. ¿Qué tan automático es el traslado de estos saldos a favor en una reorganización, considerando las vicisitudes que tienen los organismos fiscales para los sistemas que no permiten, que al no haber trasladado el saldo a favor en sus sistemas de un contribuyente a otro, probablemente impugnen la declaración jurada? ¿Qué plazos se están manejando? ¿Se están encontrando con estas dificultades? Sí, la verdad que, a ver, automático no es, porque la verdad que yo conozco bien el caso de ARBA, porque es el que me ha tocado con más frecuencia, digamos, y ellos te hacen una inspección antes de dejarlo trasladar. Hay un planteo que se hizo en estas reuniones, ¿viste? Que son entre la JIP y los profesionales, donde se plantea esto y le dicen, miren, usted para dejarme trasladar el saldo a favor me hace una inspección, pero los artículos 82 y 83 de la Ley de Sociedades no dice que la transmisión de los derechos y obligaciones es automática, es inmediata y por el solo efecto de la reorganización. Entonces, y bueno, lo que contesta ARBA es, bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido, acelerarlo, y se va a analizar la posibilidad de que lo pueda usar mientras hacemos la inspección. La verdad que en mi experiencia no es así, es decir, tenés que someterte a esta inspección y a los tiempos de ellos, que serán más o menos rápidos, la verdad que muy rápidos no son, pero bueno, es un problema, pero es un problema más que tiene este desacople que hablaba Sergio de, digamos, de los tiempos desde el punto de vista societario, comercial y desde el punto de vista tributario. Nosotros desde el punto de vista tributario tenemos una fecha de reorganización y ahí tenemos que mostrar que todas las actividades las hace la continuadora, que todas las declaraciones juradas las presenta la continuadora, que, digamos, y la antecesora la tengo que apagar y tiene que dar. Pero claro, para el fisco, esa reorganización, hasta que yo no se la comunico, no existe. Entonces me empieza, o sea, tengo un montón de problemas operativos que me va a generar esto. Me van a intimar a presentar declaraciones juradas, a pagar anticipos, hasta incluso, hemos visto, o sea, terminan en ejecuciones fiscales. Ustedes fíjense que para que una reorganización tenga efecto hacia tercero tiene que estar inscripta en la Inspección de Justicia, en el Registro Público de Comercio, cosa que puede pasar 1 o 2 años después. Está bien, con el fisco hay un procedimiento distinto donde yo se lo comunico antes, pero siempre está todo ese periodo de incertidumbre que es, yo ya hice la reorganización porque le puse una fecha, imagínense todavía peor si lo hago retroactivo, y hay todo un periodo donde la reorganización, yo tengo que mostrar que la hice, que en realidad estoy operando todo con la compañía continuadora, pero la compañía antecesora sigue existiendo, para todo el mundo sigue existiendo, sigue teniendo su número de quit, entonces, digamos, y ahí esa compañía le va a decir, usted no cumplió con esto, no cumplió con lo otro, tiene juicios, entonces, bueno, estas son las cuestiones que uno tiene que ir lidiando en una organización y que hace que sea un proceso, digamos, intensivo, que uno siempre tiene que estar atrás, porque pueden pasar un montón de estas situaciones, ¿no? O sea, a nivel nacional y a nivel provincial también, ¿no? Involucrar a todos los actores de las, no sé si se me escucha, involucrar a todos los actores de la sociedad, ¿no? Porque va a haber que intervenir a gente de finanzas, de tesorería, de contabilidad, créditos, cobranzas, como para que todos estén ayornados y lograr las pruebas que se necesitan. Tengo una pregunta del auditorio para Santiago. Dicen, ¿qué opinión tiene sobre las escisiones en conjuntos económicos? Y abajo se aclara cuando la absorbente es una holding. Escisión en conjunto económico. Sería una fusión en conjunto económico, ¿no? Si la absorbente es una holding, sería una fusión. La absorbente es si es absorbente es una fusión, claro. Sí. O una escisión-fusión. Sí, probablemente sea una fusión con una absorbente holding. No sé si quien hizo la pregunta la quiere ahí aclarar. Hay un dictamen viejo de la FIP donde decía que no había continuación no, en realidad es cuando la absorbida es la holding, que no había continuación de la actividad y se lo
se lo tiraron abajo, digamos, por ese argumento. Bueno, porque lógicamente si la holding la absorbo ya no hay holding, entonces no había actividad holding. Pero a la inversa no le veo problema mientras se cumplan los requisitos y nuevamente lo que tenemos que pensar es cumplimos los requisitos de la ley y todas las otras cuestiones, sí, por supuesto, son importantes. Son importantes para no tener un dolor de cabeza, ¿no? Y si uno las puede, digamos, administrar, bien, pero siempre tenemos que pensar que, llegado el caso, hay defensas, hay argumentos. Otro típico caso que se ve mucho, y quizás recientemente, perdón que me fui un poquito de la respuesta. La respuesta concreta es sí, no le veo problema y me parece que es una organización viable. Pero digamos, otro caso que nosotros vemos que por ahí, y lo vimos bastante frecuente, es este tema de que dentro de los 2 años hay que acompañarle toda la FIP, y tener la fusión inscripta o la decisión o la realización inscripta en la Inspección de Justicia, porque de lo contrario, por la resolución 2513 te la dan de baja. Bueno, nuevamente, acá, y esto nos ha pasado un montón de veces, en particular durante el año de la pandemia, que la Inspección General de Justicia estaba cerrada, no trabajaba. Entonces, pasaron los 2 años y a veces te puede pasar porque, viste, como la Inspección General de Justicia tiene el sistema de tracto, tracto registral, que si vos no cumpliste lo primero, no te deja hacer lo siguiente. Entonces tenés que ir cumpliendo, o sea, por ahí si tenías cosas retrasadas, tenés que ir cumpliendo todo para atrás hasta poder avanzar con la inscripción de la fusión. Entonces ahí la FIP hemos visto que ha rechazado organizaciones por esa causa, pero que después cuando se inscribe, la propia FIP lo da vuelta y lo acepta. ¿Y lo acepta por qué? Porque justamente no es un requisito legal o sea, esto del plazo de los 2 años. En cierta manera acepta este criterio de la Corte. No te podés ir más allá de lo que dice la ley, ¿no? Bien. Estamos en tiempo para cerrar. Perdón. Bueno, un poco la idea de cerrar el panel era en 140 caracteres hacer una conclusión que no sé si está. Si no está, la leo directamente. Si querés probar. Pero bueno, de todas maneras, si no aparece, la tengo. Bueno, para nosotros el éxito de un proceso de reorganización societario no solo requiere una buena planificación, sino también contar con un buen equipo interdisciplinario preparado para sortear las dificultades operativas que conlleva. Muchas gracias a todos por su tiempo.